Continuamos con más de Primera Página, recordándoles que estamos conversando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Le dejaba una pregunta en el aire, que era el informe del Bank of America, que asegura que estamos viviendo o atravesando una inflación de 108%, y por su parte el escenario de que el Banco Central de Venezuela tiene ya primer semestre del año sin publicar las cifras de inflación. ¿Cómo reactivar en este caso el sector industrial ante este escenario en el índice de precios? La inflación venezolana es producto de la emisión de dinero que no tiene respaldo en la economía. Uno se da cuenta de que la masa monetaria ha venido creciendo en los últimos 12 meses 70%, pero de ahí para atrás todos los años viene creciendo. Entonces hay muchos bolívares persiguiendo muy pocos bienes y servicios. Esa es la causa de la inflación, ¿no? Y los industriales padecemos de esa misma inflación. Cada vez que vamos a comprar repuestos, cada vez que vamos a comprar insumos, los tenemos que ir pagando mucho más altos, ¿no? Entonces, la única forma de corregir la inflación es corregir el problema de emisión de dinero que no tiene respaldo en la economía. Esa es la única. Y producto de eso, en la medida que sigamos emitiendo ese tipo de dinero, que es dinero de monopolio, en esa misma medida pues no vamos a ver una disminución en la inflación. Es un problema de política monetaria del Banco Central. El presidente saliente de Conindustria, Eduardo Garmendia, aseguraba que en el primer trimestre de este año el sector industrial cayó 67%. ¿Cuál es la hoja de ruta para reactivarlo? Fíjate, continuando un poquito con el Banco Central, las cifras de producción que va recogiendo el Banco Central, donde va diciendo cuál es el crecimiento o disminución de actividad de cada uno de los sectores, del sector servicio, del sector industrial público, del sector industrial privado, dentro del sector industrial privado, lo que es construcción, lo que es manufactura, lo que es... Todas esas cifras también se deberían ir divulgando, cifras que normalmente eran conocidas, ¿no? Y que van revelando pues esto que hemos estado diciendo de que hay una disminución importante. Esas cifras son importantes porque esas cifras le van diciendo al país la realidad sobre el problema de las industrias, ¿no? Ahora, ¿cómo salir de este problema? Aquí hay soluciones coyunturales de corto plazo y soluciones estructurales si acaso queremos tener una economía viable, no solamente una economía de manufactura industrial, sino una economía completa para el país viable. Los problemas de corto plazo están en empezar a recibir materias primas nuevamente. Sin materias primas no se puede producir. Es lo mismo que cocinar sin ingredientes, ¿verdad? Entonces tenemos que recibir materias primas. La segunda es el problema del control de precios que estábamos diciendo que ha producido el bachaqueo. El bachaqueo no es sino una respuesta natural ante una escasez importante de productos y unos diferenciales de precios que hacen que el conseguir los productos a los precios oficiales sea tanto más bajo que el conseguirlos en el mercado internacional o ante los deseos de un consumidor de poder adquirirlos. El bachaqueo entonces lo que va haciendo es respondiendo a esa capacidad de poder comprar barato y poder vender mucho más alto. Si tú incrementas la oferta, el bachaqueo va desapareciendo, ¿no? Y el tercero decíamos que eran los demás controles que van restringiendo la actividad porque no te van permitiendo movilizar materias primas, importar materias primas, desplazarlas de un lugar a otro, ¿no? Para corregir esto entonces, en el corto plazo, tener materias primas, levantar el control de precios y levantar los demás controles. De una forma mucho más estructural, tú tienes que corregir los problemas macroeconómicos, los problemas de emisión de dinero, para que no tengamos la inflación que estamos teniendo. Tienes que corregir la tasa de cambio, como para que el producir localmente sea más barato que el importar productos, y tienes que mantener esa tasa de cambio siendo competitiva permanentemente. Después tienes que corregir problemas de infraestructura. En la medida que no tengamos suficiente electricidad y las fábricas se vayan parando, no funciona. En la medida en que tengamos, digamos, unos puertos a través de los cuales no somos capaces de exportar, porque la logística se va haciendo tan compleja que el exportar productos, pues los productos pasan en los puertos días y días y barcos antes de poder salir, eso no funciona. Tenemos que corregir todo el problema laboral, en el cual la improductividad es lo que está asignando las circunstancias de las empresas venezolanas. Tenemos que volver a generar todo ese tejido, digamos, de industrias y de compañías que van abasteciendo las fábricas a través de las cuales se van comprando los repuestos que hoy en día no tenemos. Fíjate que hoy en día cualquier compañía que quiere comprar una rolinera tiene que importarla porque no se consigue localmente.
y así tantos repuestos que van siendo necesarios para que las máquinas vayan siendo operativas. Eso hay que reconstruirlos, así como el sector de servicios que va abasteciendo con técnicos a la industria para que pueda ir funcionando. Rápidamente, para pasar a la participación del Twitter, que es muchísima con respecto a este tema, ¿ustedes han considerado como industriales prudente o como una opción que se dolarice la economía venezolana? Bueno, yo no creo que sería lo pertinente dolarizar, porque para dolarizar tú tendrías que tener suficientes dólares y los venezolanos no ganamos en dólares sino en bolívares. Entonces, si se pasa a dólares los precios de los productos, yo creo que no se va a poder vender como para que el grueso de los consumidores estén pudiendo adquirir con regularidad. Hay algunos sectores donde eso puede ayudar. Estamos viendo el convenio que la compañía Ford está teniendo con el gobierno como para poder vender algunos vehículos en dólares. Si hay personas que tienen los dólares y pueden adquirir los vehículos, bueno, bienvenido por ellos y bienvenido por Ford, porque puede resolver parcialmente su problema. Pero el problema es que tiene que haber, digamos, facilidades para traer los insumos a través de los cuales se hacen los vehículos. Tiene que generarse mucho más puestos de trabajo para que los venezolanos podamos tener, digamos, acceso a trabajos estables en los cuales podamos tener los ingresos suficientes como para poder adquirir los bienes que necesitamos, y tiene que haber derivado de eso, pues los aumentos de sueldo necesarios como para que los sueldos que hoy en día están muy disminuidos con este nivel de empobrecimiento que hemos tenido en los últimos 2 años, recuperen sus niveles internacionales y podamos acceder a los bienes que queremos consumir. Señor Olalquiaga, lo voy a invitar a que me acompañe junto a mi compañero Gabriel López a revisar todo lo que ha sido la participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Gabriel. Efectivamente, Stenin, señor Olalquiaga, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Empezamos con los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Escribe Miguel González y le pregunta, ¿cree que el país tiene futuro con la política actual del presidente? ¿Hasta cuándo las empresas están dispuestas a aguantar? Yo creo que la respuesta para eso sería de que las industrias hacen todo lo posible como para mantenerse produciendo con los bajos niveles de inventario que tienen y que se van consumiendo. En la medida en que no se reponga el inventario, que no se restituya el inventario, progresivamente que van a ir parando más líneas de producción y después más empresas. Ahí tú tienes el ejemplo del sector alimentos, en el cual esta semana tuvimos paralizaciones de plantas de untables, de mayonesa, vimos una disminución importante en el sector de producción de sardinas. Se nos está diciendo que para agosto se acaba la cebada malteada con la que se fabrica la cerveza, y así sucesivamente. Así que esto no tiene viabilidad. La única forma es pasar a una economía de mercado. Rápidamente pasamos a otros comentarios. Rafael Loreto le pregunta, ¿por qué el gobierno no hace nada para frenar la inflación? ¿Cuál cree usted que es la salida a esta crisis económica que ahoga al venezolano? La inflación, como ya dije, es un producto de emitir dinero sin respaldo en la economía. Eso es un problema de política monetaria y hay que corregirlo a nivel del Banco Central. Y la salida es pasar a una economía de mercado en la cual se vayan levantando los controles y se vaya estimulando el que se vaya generando inversión garantizada para que hayan más empresas y más puestos de trabajo. Luis Adolfo Vázquez dice, ¿cómo puede funcionar la empresa privada si no hay entrega de divisas? ¿Se está llevando a la quiebra el país? Le pregunta. Bueno, justamente ese es el problema que tenemos. Si no hay entrega de divisas y hay un solo mecanismo para poder convertir bolívares en divisas, y es el mecanismo del CENCOEX. Si no es ese, no hay otro. Si no hay divisas, no hay materias primas, y sin materias primas no hay la posibilidad de poder mantener la fábrica funcionando. Más comentarios. Escribe Amadis Antonio y le pregunta, señor Olalquiaga, ¿usted considera que el sistema económico del gobierno es el mejor para salir de los problemas de divisas que enfrenta el país? Bueno, por sistema económico me imagino que se refiere a la política que hay en este momento, y yo diría absolutamente no. Justamente es esta política económica que hemos tenido hasta ahora la cual nos tiene sumidos en este nivel de desabastecimiento y de desviaciones que no solamente no nos produce el abastecimiento que requerimos, sino que nos produce, digamos, los problemas estos de bachaqueo muy indeseables que estamos teniendo. Luis Pino hace el siguiente comentario y me gustaría, por favor, su opinión. Dice, hiperinflación no es por causa de control de precios ni de cambio, sino una maniobra montada con la plataforma Dollar Today. ¿Qué le responde? Dollar Today responde a una insuficiencia de información transparente sobre cuál es la tasa de cambio. Dollar Today lo que refleja es las transacciones entre Cúcuta y San Cristóbal, ¿no? Entonces,
eso es digamos, una ventana muy pequeña que estamos dejando que influya sobre todas las transacciones de Venezuela. Lo que tenemos que tener es mucho más mecanismos, libertad cambiaria y mucho más mecanismos para podernos informar sobre cuáles son esas transacciones en todas las operaciones que van reflejando la totalidad de la economía venezolana y no solamente un sector muy chiquitico. Señor Olalquiaga, me quedan solo segundos para lamentablemente tener que despedir la entrevista, pero quería preguntarle, ¿ustedes como industriales han evaluado la posibilidad de lograr diversificar la economía y no depender netamente del precio del petróleo? Sí. ¿Hay esa posibilidad en Venezuela? Eso es lo que estamos nosotros tratando de impulsar. Yo creo que el petróleo, si bien nos ha sostenido durante mucho tiempo y es una empresa muy importante y seguirá siendo una empresa muy importante, en el futuro, en la medida que vamos viendo que hay carros eléctricos, nos vamos dando cuenta que la huella del petróleo se va a ir disminuyendo. Si no diversificamos la economía, vamos a tener unos problemas que van a ser crecientes. Entonces, hay que diversificar la economía, producir más alimentos, producir más productos metalmecánicos, químicos, farmacéuticos, todos esos dentro de Venezuela y exportar para que suplementemos los ingresos provenientes de exportaciones petroleras con divisas del sector no petrolero para tener una economía estable. Un país es tan fuerte como son sus industrias. En este momento están muy debilitadas, tenemos que rescatarlas para tener una economía estable hacia el futuro. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias a ti. Les recordamos que estábamos conversando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, antes de hacer una pausa.